Sandra León, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Carlos? Vamos a ver, un año de caso Coldo, y el número de mentiras lanzado por parte del gobierno, que ahora vamos a hablar, si se incrementa o no se incrementa con la famosa historia de Ángel Víctor Ángel, como dice él, Torres, y si estaba en el piso de la señorita, si podía estar, si no podía estar. Él dice que estaba en Canarias. Lo cierto es que hay un rastro en una estancia en Madrid, justo en Fuenlabrada, en la Comunidad de Madrid. Él dice que no podía estar. Lo cierto es que por la Comunidad de Madrid estuvo, o sea, yo no sé si luego estuvo en Canarias, si estuvo antes, no lo sé. Lo cierto es que por aquí estuvo, pero bueno, vamos a hablar de eso. Pero el número de mentiras empieza a ser insondable. Le han cazado a Reyes Maroto, le han cazado al propio Ábalos, le han cazado, bueno, Teresa Rivera permanece muda, pero lo cierto es que le han cazado porque no ha dado ni una sola explicación y aparece el rastro también por un montón de sitios. A Nadia Calviño en el fondo también está medio implicada porque aparecen mensajes reenviados justo con el tema de lo del rescate, mensajes de los que nadie nos había hablado. El propio Pedro Sánchez, number one, que decía que nunca había estado con el Aldama. O sea, el número de trolas empieza a ser incalculable. Totalmente, como tú bien dices, justo esta semana se cumple un año desde que estalló el que inicialmente era considerado caso Coldo, que ahora mismo ya es caso PSOE, porque realmente ya ni siquiera tenemos que preguntarnos qué miembros del Partido Socialista o del Gobierno están implicados, sino quién no, ¿no? Sería casi la mejor pregunta que podríamos hacernos. Y efectivamente, pues todavía estamos a la espera de ver qué responsabilidades penales se pueden derivar de todas las investigaciones que hay ahora mismo en marcha, pero desde luego que las mentiras son incalculables y tú has citado muchos, ¿no? Pero hablabas de Pedro Sánchez, y luego lo comentaremos también si quieres, también nos ha mentido con el caso de Delcy, que yo creo que es el más flagrante de todos los que le acechan, porque es en el que más dudas todavía tenemos, ¿no? Pero tú hablabas del tema de Ángel Víctor Torres y a mí la verdad es que me hace mucha gracia toda esta historia. El lunes, Víctor de Aldama presentó en los tribunales pues, los recibos del famoso piso para utilizar con señoritas para encuentros de diversa naturaleza, en el caso de Ángel Víctor Torres. Hombre, Él, Sandra, de diversa, parece que estaba muy bueno, enfocado el tema. Sí, esa es la expresión que él utilizó, por eso la utilizó, ¿eh? Pero bueno, que cada uno saque las conclusiones que quiera. Pero bueno, ahí está ese piso, ahí está esa polémica, y es verdad que le ha hecho mucho daño a Ángel Víctor Torres, a pesar de que yo creo que probablemente no es ni mucho menos la mentira más flagrante que nos ha intentado colar, ¿no? Pero le hizo mucho daño porque él desde el primer momento pues se intentó desvincular diciendo que bueno, que ahí está su agenda, que él no había estado esos días en Madrid. Lo sugirió, es verdad que como todo en Ángel Víctor Torres, él no dice nada categórico por si acaso, ¿no? Luego tiene que recular, pero es verdad que dio a entender eso, que él no había estado. Claro, ¿qué sucede? Pues que Víctor de Aldama ha dicho, ¿cómo que no estuvo? Sí, ese mismo sábado, que estamos hablando de noviembre de 2018, tuvo un meeting con Pedro Sánchez en Fuenlabrada, y ahí están los vídeos que cualquiera puede ver, y Pedro Sánchez incluso le sube al escenario. Claro, esto ya le sitúa en Madrid en un fin de semana clave en el que se dice que le alquilaron un piso para disfrutar con quien fuera. ¿El que ha dicho? Pues ha salido rápidamente y se ha intentado justificar diciendo que realmente él voló a Madrid en la mañana del día 10 y que como el piso estaba reservado desde las 4 de la tarde del día 9 hasta las 11 de la mañana del día 10, pues que él no lo pudo disfrutar. Claro, yo aquí, claro, me surge una duda, ¿no? Porque la explicación que da es que el día 9 él estaba en Tenerife presentando una enmienda a los presupuestos, una enmienda a la totalidad, y que luego vuela a Gran Canaria y se tiene que quedar a dormir en Gran Canaria por problemas meteorológicos. Eso lo dice él mismo, claro. Entonces la gran duda es, no vino a dormir a Madrid el día 9. Puede que entonces no utilizara el piso, pero eso no quiere decir que el piso no se hubiera reservado para él y que la intención inicial fuera otra, ¿no? Pero vamos, que como yo digo, esto no deja de ser algo, entre comillas, anecdótico en el mar de mentiras que nos ha tratado de colar este señor, que hay que recordar que desde el primer momento él decía que, bueno, que no tenía nada que ver con Aldama, vamos, que se desvinculaba totalmente de la trama, ¿no? Y luego ya hemos ido viendo, pues, WhatsApp directamente en el que, por ejemplo, Víctor de Aldama le dice: hola, Ángel Víctor, soy Víctor de Air Europa, un mensaje, por cierto, enviado en una fecha muy significativa, justo el 16 de julio de 2020, cuando se producen las reuniones más importantes del rescate de Europa. Estuvimos hablando ayer un rato, es decir, que sí se reunió con él, al menos esa vez, el 15 de julio de 2020, pero además luego también hemos sabido, por ejemplo, porque lo dijo Carmen Pano, que él mismo habría negociado personalmente con Aldama la utilización de un depósito fiscal para traer a España, a las Islas Canarias, 11 barcos de combustible de República Dominicana, de Venezuela, de Rusia, de Georgia. Es decir, que también ahí estaba. Y eso por no hablar pues, de todos los mensajes que se le han pillado intercambiados con Coldo en la contratación
la empresa Soluciones de Gestión por el tema de las mascarillas, después con las PCR, porque hay que recordar también que a pesar de que las mascarillas muchas se las colaron y eran fake, luego negoció con Coldo para bueno, pues que los test PCR fueran obligatorios en Canarias y se terminaría dando la adjudicación a una empresa que precisamente le había sugerido Coldo. Con lo cual, bueno, pues yo creo que Ángel Víctor Torres está pillado por todas partes, está totalmente acorralado y de hecho, bueno, pues los investigadores sostienen que es uno de los que peor lo tiene en estos momentos. No, fíjate que además a mí, o sea, el tema de Ángel Víctor Torres me llama la atención porque no es una persona que si tú vas a hacer un diseño y dices, venga, voy a ir tocando los pilares del gobierno de Pedro Sánchez para hacerlo caer. No irías a Ángel Víctor Torres. O sea, en principio ahora es ministro de Política Territorial, pero un presidente de una comunidad autónoma canaria. O sea, no tendría sentido que se haya inventado la historia Víctor de Aldama cebándose con él cuando podría haber cogido una persona de aquí de Madrid. Es decir, si tú te lo vas a inventar y dices, no, yo le cogía pisos, bueno, pues coges cualquiera de los que está aquí en Madrid habitualmente y ya está. Y es mucho más sencillo de acertar. La otra versión, efectivamente, la de que él pudiera tener que cambiar por una cuestión de agenda, por una cuestión climatológica, que tuviera que cambiar el vuelo y que se tuviera que marchar antes, pese a que estuviera reservado. Hombre, posible evidentemente es, posible es. Sí, pero bueno, que efectivamente eso tampoco quiere decir que no, que el piso no hubiera sido reservado con una intención. O Por sea, él lo que eso, viene a sí, decir sí. es eso. Él dice, no, es que yo no pude estar porque además me quedé a dormir en Gran Canaria, pero él mismo añade, por problemas meteorológicos. No es que diga, oye, no, porque yo el vuelo lo tenía inicialmente sacado ya directamente para el sábado. Él dice, yo me quedo a dormir en Gran Canaria por problemas meteorológicos. Eso es perfectamente compatible, no digo que tenga que ser así, pero por lo menos es perfectamente compatible con la versión de Víctor de Aldama de que ese piso se había reservado con la intención de que él durmiera allí esa noche, cosa que, bueno, pues tendría sentido porque al día siguiente, como efectivamente se ha demostrado y se puede ver en los vídeos, sí participó en un mitin con Pedro Sánchez en Fuenlabrada, en la Comunidad de Madrid, a pesar de que él, y yo insisto porque creo que esto es importante, en un primer momento intentó vender la idea de que era mentira porque directamente este fin de semana él no había estado en Madrid. O sea, que intentó mentir, ahora rectifica medias. Al final, todo lo que rodea a los ministros de Pedro Sánchez son medias verdades, por no decir mentiras literalmente, pero vamos, que son mentiras, para justificar cuando les pillan con el carrito del helado. Y eso lo hemos visto con otros, con María Jesús Montero, que se ha quemado las manos y como decimos siempre, pues ya está a camino de la unidad de quemados, con Reyes Maroto y por supuesto con Pedro Sánchez, que como yo decía antes, nos han mentido muchas cosas, pero sobre todo en el Delcy Gate. Eso te iba a decir, que Pedro Sánchez nos ha mentido en lo principal, porque si algo puede explicar esta trama es la conexión con Venezuela. Y la conexión con Venezuela, hay que recordar que la madrugada o la noche del 19 al 20 de enero de 2020 es cuando llega Delcy Rodríguez. Hasta ese momento la trama, por decirlo de alguna manera, es una trama que es netamente española. O sea, Aldama con Ábalos, tienen los famosos viajes, empiezan a entrar en contacto, tienen negociaciones con la OMT, consiguen que la OMT ampare e impulse a Begoña Gómez, tienen la visita en septiembre del 19, todo esto es antes de la llegada de Delcy, en septiembre del 19 tienen la visita a San Petersburgo, ahí ya entra en contacto Javier Hidalgo, a mí siempre me han dicho que estaban ya en contacto desde antes, pero bueno, pero entra oficialmente a efectos de negocios, por decirlo de alguna manera, Javier Hidalgo con Begoña Gómez. Pero unos meses después, es decir, justo cuando llega Delcy Rodríguez, es cuando empieza ya la conexión con la trama venezolana, el famoso engrase, que es como se referían los contactos de Víctor Aldama. Tenemos que engrasar los negocios, que aquí hay mucho dinero. Y se lo hace además, o se lo dice, en una conversación a Jorge Ramírez Ochoa, que es uno de los principales empresarios, en concreto amparado personalmente por Delcy Rodríguez, y uno de los que saca petróleo de Strangis, lo saca robándolo de PDVSA. Bien, esa es la historia, y todo eso comienza efectivamente con el Delcy Gate, con la llegada de Delcy. Bueno, pues la llegada de Delcy llega con permiso de Pedro Sánchez. O sea, el máximo mentiroso en esto, y además el que hay que recordar que después de la visita de Delcy estaba programado 7 días en los que Delcy Rodríguez se iba a reunir con el presidente del gobierno, con empresarios y con todo el gobierno. Y todo eso tenía que tener conocimiento, porque si no, no autorizas la visita. Tenía que tener conocimiento Pedro Sánchez. Bueno, yo creo que en este caso, además, es muy bueno acudir a la hemeroteca. Yo animo a toda la gente que nos está viendo a que se meta ahora mismo en Internet y busque las declaraciones que tuvimos que soportar aquellos días cercanos al 20 de enero de 2020 y las que hemos tenido que aguantar riéndose en nuestra cara, porque cuando alguien te miente no está haciendo otra cosa que eso durante todos estos años. Es que hay que recordar que cuando se destapa que Delcy Rodríguez ha estado en Barajas con Ábalos, la primera versión que nos venden es que es un encuentro totalmente fortuito, puramente casual. Bueno,
vamos, casi que pasaba por allí, bueno, de hecho nos lo dicen, ¿no? Que es que Ábalos iba a ver a otra persona y que se encontró allí con la número 2 de Maduro. A partir de unas horas después, yo creo que se empiezan a dar cuenta de que aquello no va a colar y empiezan a virar un poco las excusas. Pero al final siempre se nos dice que, bueno, que nunca fue algo planificado, que todo fue, pues eso, muy casual, que se limitó ya a un saludo. Primero era un saludo básicamente de hola y adiós, y luego ya nos decían que eran 20-25 minutos, que Ábalos hizo una gestión diplomática. Y además, mira, hoy veía unas declaraciones de María Jesús Montero de por aquel entonces en las que con, bueno, con ese tono que le caracteriza, ¿no? Pues insistía en que, bueno, es que eso es lo que tenemos que hacer, es que hicimos lo que teníamos que hacer, que era impedir que pisara suelo español. Bueno, impedir que pisara suelo español cuando después hemos descubierto que Pedro Sánchez dio el visto bueno, porque eso es importante. La UCO ha descubierto los mensajes que el día 16 de enero Ábalos le envía al presidente del gobierno en el que le informa de que Delcy Rodríguez viene a España y que quiere verle. Y la respuesta del presidente del gobierno es bien. Ese es el mensaje y con eso da su beneplácito. Pero es que la cosa no queda ahí, porque un día después, el día 17, hay que recordar que Aldama le manda a Delcy Rodríguez la que va a ser su agenda en España, y en esa agenda, como tú decías, ya se incluye una reunión, una cena, dice, van a estar presentes todos los M, también el M de Sanidad. Es decir, todos los ministros, ¿no? Es lo que se deduce de esas palabras. Hombre, si todos los M van a estar en esa reunión y tú se lo estás comunicando de forma oficial a la número 2 de la dictadura venezolana, es porque ya está todo hablado y consensuado. Y si está todo hablado y consensuado, ¿cómo puede ser que el presidente del gobierno y todos los ministros nos hayan mentido a la cara durante meses y durante años diciéndonos que aquello fue un encuentro fortuito y casual? Esa es una de las grandes mentiras. Claro, luego se va entendiendo todo cuando después hemos visto hace unas semanas que publicábamos en Libertad Digital que 2 semanas después de ese encuentro con Delcy Rodríguez, pues llega el famoso sobre con los cupos de PDVSA para financiar la Internacional Socialista de Pedro Sánchez. Bueno, pues hay que hacer el puzzle, ¿no? Después de tantos años. Claro, estaba repasando, Pedro Sánchez tiene como mentiras la de no haber dicho nada con respecto al tema del rescate. Nunca nos informaron de que había habido reuniones previas a la solicitud oficial por parte de Europa, y resulta que en el informe de la UCO se describe que estaban todos reunidos, incluido Pedro Sánchez, el 16 de julio, cuando no se reclamó, no se solicitó oficialmente hasta casi un mes después. Nos mintió también con lo de que nunca se había encontrado con Aldama, hay fotografías. Nos mintió con lo que acabamos de citar de la visita de Delcy Rodríguez. Ya veremos si hay más mentiras, pero acreditadas hasta el momento esas. De Montero, efectivamente, yo pondré las manos en el fuego por Carlos Moreno, mi jefe de gabinete, no ha estado nunca con Aldama. Hay reuniones, está plasmado en agendas, hay mensajes, hay negociaciones. Otra que se ha quemado las manos, Reyes Maroto la han pillado, pero vamos, con el carrito los helados. Total. Yo nunca hablé con él, pues menos mal, 42 mensajes y además algunos de los mensajes aludiendo a reuniones. Teresa Rivera nunca jamás nos dijo nada y resulta que aparecen reuniones directamente con Begoña Gómez y preparadas por la trama. Con respecto a el ministro Marlaska, nunca jamás nos dijo nada de que tuviera conocimiento, y la residencia, el casoplón, la mansión que se había alquilado para que se quedara Delcy, fue comunicada a Interior a través del jefe de gabinete. Nunca jamás nos dijeron nada. Fernando Grande Marlaska, la visita de Delcy fue con conocimiento de Exteriores, también se lo habían comunicado, nunca jamás nos dijeron nada. En aquel momento estaba como ministra González Laya. Defensa, yo no sé si tendría conocimiento o no tendría conocimiento, pero en teoría del pasaje de las personas que van a bordo tuvo que tener conocimiento. Tampoco se nos dijo absolutamente nada. Es decir, vamos repasando y está tocado con determinadas cosas, ausencias, no comunicaciones, mucho más de medio gobierno. Claro, por eso te decía yo al inicio que es verdad que al principio se hablaba de caso Coldo, pero ahora ya hay que hablar de caso PSOE y preguntarse no ya a quién salpica, sino quién se libra, porque es que realmente todo el mundo está implicado en alguna de las múltiples ramas, ¿no? Pero al final, lo más triste de todo esto es que, como yo digo, se están riendo en nuestra cara, porque al final es que, o sea, es verdad que todos de alguna manera u otra han mentido, pero hay casos flagrantes, como tú mencionabas, el de María Jesús Montero o el de Reyes Maroto, que han tenido una cara, pero vamos, impresionante para justificar cuando les han pillado con el carrito del helado. María Jesús Montero nos dijo que su jefe de gabinete, no, nunca, jamás. Nunca se habían visto, nunca habían hecho nada, nunca, todo, era imposible. Y luego ya sí, ya cuando ve que puede empezar a salir cosas, entonces ya dice, bueno,
fueron 4 o 5 encuentros, o sea, de la nada a 4 o 5 encuentros. Pero claro que eso formaba parte de una tarea habitual, porque es lo lógico y que todo el mundo tiene el teléfono de su jefe de gabinete. Esa era la gran excusa de María Jesús Montero para justificar su mentira. Pero es que la excusa de Reyes Maroto, más de lo mismo. Primero nos dijo que no conocía de nada al Aldama. Luego, claro, pues las informaciones periodísticas van saliendo poco a poco. Salió el primer mensaje en el que se ve cómo habla Aldama con Maroto del negocio que afectaba a Tour España y demás. Y entonces dice, bueno, como que solo fue uno. Y claro, luego ya salen los 42 y entonces ya no quiere hablar. Ya dice que como el tema está judicializado, que no quiere hablar, pero que además que es que ella es una mujer muy empática, ¿no? Porque esto ya justifica todo. Es que esa fue la palabra que utilizó, que era una mujer muy elegante y muy empática. Hombre, para que se te olviden 42 mensajes y unos cuantos encuentros, más que empática tienes que ser amnésica, pero bueno. Bueno, y dices tú, varios encuentros. Ojo a una cosa que puede ser circunstancial, pero ese encuentro se produce también en torno a la fecha del 16 de julio, que es donde además se produce el rescate, o sea, todas las reuniones clave del rescate de Europa. Hay un mensaje de Aldama en el que le dice, hola ministra, soy Víctor, nos reunimos el otro día, estuvimos el otro día juntos. En esas fechas cercanas del 16 de julio estamos viendo que aparte de todas las reuniones que hubo a 3 bandas, que incluían también a Begoña Gómez, también se habría reunido la trama, qué casualidad, con Reyes Maroto y también se habría reunido la trama con Ángel Víctor Torres. Es que de verdad, en el Partido Socialista todos son casualidades. Sí, y todas en la misma dirección. Nunca hay una sola casualidad para que parezcan limpios. Siempre todas las casualidades quedan, pero vamos, a la altura del betún. Este tipo de cuestiones que estamos comentando, o sea, que evidentemente es así, pueden ser tenidas en cuenta aunque hayan sido mentiras trasladadas en una comisión de investigación, porque ahora estamos hablando de gente que la inmensa mayoría de ellos no están imputados y por tanto todavía no han tenido que pasar por una sala judicial. Reyes Maroto no está imputada. Por cierto, nos estamos olvidando de Santos Cerdán, que tiene lo suyo, pero bueno, Santos Cerdán todavía no está imputado. Claro, Ángel Víctor Torres no está imputado, pero han hecho declaraciones en la comisión de investigación del Senado. Las frases pueden ser incorporadas, es decir, el juez puede solicitar esos testimonios y tenerlos en cuenta, no como una declaración que si tú eres imputado, evidentemente puedes tener o tienes todo el derecho a cambiar la declaración tuya todas las veces que quieras, pero evidentemente lo puede tener en cuenta como un indicio. Lo puede tener en cuenta como un indicio y veremos a ver si lo tiene o no, ¿no? Pero yo, como siempre digo, una cosa son las responsabilidades penales y otra cosa son las responsabilidades políticas. Y yo creo que en esto hay que insistir mucho, que nos estamos acostumbrando a que aquellos que vinieron a luchar contra los bulos se hayan convertido en los reyes del bulo, pero es algo que políticamente no es sostenible. Y lo que no se puede consentir es que tengamos un gobierno en pleno que nos miente descaradamente y que luego se justifica como puede y le dé exactamente igual todo, ¿no? Por eso digo que más allá de las responsabilidades penales, que puede haberlas y efectivamente pueden ser tenidas como indicios, hay una forma de actuar que desde luego merecería, pues eso, una reprobación política sin lugar a dudas y si viviéramos en un país serio, que desde luego no vivimos en él o por lo menos no tenemos un gobierno serio, pues esto provocaría dimisiones y ceses. Aquí no va a ser así, pero bueno, no por ello tenemos que dejar de señalarlo porque además hay que decir otra cosa, Carlos, aquí nos estamos ciñendo a lo que es la trama PSOE, por así decir, pero luego hay otros casos que acorralan también al presidente del gobierno en lo que también nos han mentido descaradamente. Es que Begoña Gómez se nos ha mentido en muchísimas cosas, sin irnos lejos, bueno, todo, pero quiero decir, lo que son mentiras como tales, de digo una cosa y los hechos demuestran claramente que son falsos, se me viene a la cabeza cuando nos llegó a decir que es que las cartas de recomendación de Barrabés, que es que no eran de Barrabés, que ya no mencionaba a Barrabés, que eran como muy en genérico para apoyar una causa. Oiga, pero que me está contando que las cartas están ahí. Es que cómo tiene la desfachatez, es esa sensación de impunidad que se creen que pueden hacerlo todo. En el caso del hermano de Pedro Sánchez, más de lo mismo. Se nos dice que la plaza se genera porque, bueno, pues hay una necesidad y que el propio director del conservatorio lo pide y cuando se ven los emails vemos que el director del conservatorio no pedía el puesto del hermano de Pedro Sánchez. Ahí hubo, Sandra, otra mentira digna de récord Guinness, que dicen, no, hombre, el cargo estaba creado antes y de hecho, como estaba creado antes, el mismo cargo se acaba adjudicando antes. Mentira. O sea, el cargo se crea con un contenido totalmente distinto, pero vamos, totalmente distinto de mover muebles y tener las llaves de la biblioteca, ni alta dirección ni nada. Claro. Le dan la vuelta. Dicen, pero es que ahí no pintaba nada Pedro Sánchez. Mentira de nuevo. O sea, los últimos trámites los hacen el 21 de septiembre de 2016 y cuando sale de la Secretaría General es en octubre del 16 Pedro Sánchez. Es decir, cuando se hacen y se ordenan todos los cambios, el señor Pedro Sánchez es el máximo jefe de todos los que están ahí por parte del Partido Socialista en la Diputación de Badajoz
que es socialista, por tanto era su jefe. Y encima, y para colmo, va y resulta que desde ese momento que él sale, 1 de octubre de 2016, el Partido Socialista lo echa, empieza la famosa aventura del peyote, etcétera, y retorna un 18 de junio del 17. Oye, pues qué casualidad que desde esa fecha, 1 de octubre, hasta el 18 de junio del 17, no se hace nada con el puesto. Y según vuelve Pedro Sánchez, a los 12 días tiene el cargo adjudicado. Dices, pero no podéis mentir más. O sea, es imposible. Claro, es que volvemos a lo mismo, ¿no? Las casualidades, las coincidencias que siempre rodean al Partido Socialista, pero por cerrar un poco el círculo de las mentiras, que es que nos vamos al caso del fiscal general del Estado y volvemos a más de lo mismo. Primero nos dicen que se borran los mensajes por un supuesto protocolo, después por normativa europea, después se nos dice que bueno, qué tal, y ahora ya llegamos a un punto en el que, como yo decía el otro día, bueno, pues ya nos vamos a tener que asumir lo que decían los tertulianos satélites del gobierno, ¿no? Nacho Escolar y Barroso, bueno, que nada, que no pasa nada, que es que hizo muy bien haciendo eso, que hizo muy bien, que es que visto lo visto, era lo que tenía que haber hecho, borrar los mensajes. Bueno, pues ya está, pues si nos acostumbramos a las mentiras, pero desde luego que es que esto es muy sintomático, ¿no?, del gobierno que tenemos. Bueno, digamos que eso, más que una mentira, es un síntoma de una determinada actitud, ¿eh? Que tú defiendas que lo mejor es borrar pruebas, yo sinceramente no se me había pasado, vamos, ni en mis peores pesadillas, argumentar una barbaridad así. Si tienes esa mentalidad, háztelo mirar. Totalmente. Háztelo mirar. O sea, porque Totalmente. estás considerando que lo bueno es entorpecer la justicia. Es decir, que el fin justifica plenamente los medios y que la izquierda tiene que estar como sea en el poder. A eso en mi pueblo le llamamos dictadores, pero bueno. Pero es que esa es la esencia del sanchismo desde el principio de todo. Sandra, seguiremos contando mentiras, tralará, iremos contando los días. Un año, efectivamente, aquí no dimite nadie ni van a dimitir. Vamos, les importa un soberano comino lo de mentir, eso es para todos los demás, para ellos. Y aquí la cuestión es efectivamente si se les acaba cazando. Esperemos que antes de un año estén cazados y ya las mentiras que digan pues sirvan para nada. Bueno, en todo caso, aquí las seguiremos repasando, Carlos. Hasta la semana que viene. Venga, un beso, Sandra. Hasta luego.